tal? Me da gusto saludarles. Es una bendición esta mañana estar con todos ustedes. Familia hermosa, la Iglesia de Cristo, a todos los que nos están viendo esta mañana donde tú estés y principalmente a la casa de mi Padre, Ojo de Agua. Le damos la más cordial bienvenida esta mañana y de verdad que es una bendición el poder tener hoy la presentación de este libro Ciclo de 500 directamente de su autor, el doctor Alfredo Serés. Yo estoy muy agradecido porque si tú has seguido Ciclos de 500 a través de las enseñanzas que ya impartimos en lo que es nuestra congregación y que se han estado retransmitiendo a través de las redes sociales, yo estoy seguro que te ha impactado porque había muchas cosas que tú desconocías, había muchas cosas que son nuevas para nosotros y había otras que tenían que ser confirmadas para nosotros. Yo hoy te quiero decir que es una bendición para mí el poder haber descubierto este libro, el que pudiéramos haberlo estudiado y entendido muchas cosas donde Dios nos está hablando a través de este que es el libro del doctor Alfredo Serés, Ciclos de 500. Es un libro maravilloso y yo espero que haya sido de bendición para ti el poder escuchar las enseñanzas que nosotros hemos impartido aquí en la casa de mi Padre. Pero hoy te tengo realmente una noticia maravillosa. Yo sé que tú vas a decir, es que otra vez el libro del pastor Serés. Bueno, te voy a decir algo. Es el autor, es quien recibió directamente de Dios la enseñanza, la revelación y le fue instruyendo para poder estarse involucrando en lo que él fue pues una búsqueda de estar encontrando la mano de Dios metida cada 500 años a través de la historia, pero a través de la Biblia. Y este libro menciona todo lo que tú y yo hemos escuchado y aún te vas a impactar por más cosas que estará hablando el pastor Serés y yo estoy seguro que tú vas a decir qué tremenda bendición es poder escuchar a el doctor Serés dándonos su libro propiamente, que Dios lo ocupó a él, Dios le bajó la información y ahora él nos la da a conocer no solo en este libro, sino en lo que nos va a compartir a partir de esta mañana. Yo te invito de verdad a que estés muy atento, no te lo pierdas y estoy seguro que va a bendecir mucho tu vida y estoy seguro también que cuando tú entiendas cosas que posiblemente en las enseñanzas que hemos dado quizás no entendiste, yo estoy seguro que Dios te va a revelar cosas nuevas y te va a reafirmar y te va a confirmar otras más que para ti van a ser muy relevantes. Entonces es un privilegio de verdad el poder escuchar y yo estoy muy agradecido primeramente con Dios y también con el doctor Serés porque Él hoy nos va a dar este maravilloso libro, lo va a dar a conocer de una manera como Él lo recibió y espero que tú puedas vivirlo, que puedas disfrutarlo, que puedas entender muchas cosas y que esto sea para ti algo que se arraigue y que tú puedas ver la mano de Dios, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, que la mano de Dios ha estado metida en la humanidad cada 500 años y es importante que podamos entender nosotros que la generación que estamos viviendo, que estos tiempos que estamos viviendo, es porque también la mano de Dios está ahí metida en la humanidad. Y el mismo pastor Serés te va a estar indicando todos los cambios que hay en cuanto a la cultura, en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a las artes, en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología. Todo cambia cuando Dios mete su mano en la humanidad. Y yo estoy seguro que tú estás viendo en estos tiempos la mano poderosa de Dios en donde se están provocando muchos cambios, no solo en nuestra nación, sino en el mundo entero. Quédate con esta enseñanza y de verdad que es un privilegio que el Señor nos instruya de esta manera. Te dejo hoy y disfruta de esta gran revelación que Dios le dio al pastor Alfredo Serés. Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos siguiendo esta transmisión que va a ser muy importante para tu vida. Bendiciones a todos ustedes. Dios les guarda. Hola, hoy me da mucho gusto estar con ustedes, el Ministerio de la Casa de mi Padre, aquí en Ojo de Agua. Agradezco mucho al pastor Francisco Cerrato, pues la gran oportunidad y bendición que me da de poder compartir
con ustedes estos 2 domingos acerca del ciclo de 500. Una enseñanza que hace algunos años o principios del año 2000, Dios empezó a tratarme, cómo Dios trata con la humanidad. Cuando nosotros pensamos en la historia, en nuestro concepto viene algo que pasó en el pasado, algo que muchas veces no estuvimos. Pero cuando viene a nuestra mente el concepto de eternidad, es mucho más amplio porque viene en nuestra mente algo que está ya muy lejano, que no sabemos dónde inicia, o algo en el futuro también muy lejano que no sabe cuál es el final o cómo va a concluir. Ese es el concepto que viene a nuestra mente en eternidad, cuando escuchamos la palabra eternidad. Pero hace algunos años, Dios me empezó a mostrar cómo Él ve eternidad. Y para Dios, eternidad es un presente continuo. Él ha dicho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. El concepto para Dios de eternidad es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de eternidad. Así es que Dios empezó a mostrarme cómo Él ve eternidad. Y déjeme decirle, explicarle, haga de cuenta que yo hago una línea de tiempo y que cada centímetro yo pongo una marca. Y esa línea de tiempo siempre está delante de Dios o siempre está delante de mí. Entonces yo puedo ver el principio, el fin. Todo para Dios, eternidad es un presente continuo. Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Eternidad está siempre delante de Él. Y Dios empezó a mostrarme esos conceptos basado en Eclesiastés capítulo 3, donde dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que es ya fue. Todo lo que pasó vendrá. Todo es un ciclo repetitivo de acontecimientos o sucesos que están en la vida o suceden en la época de la vida. Ahora, y esos ciclos son tan naturales que muchas veces nos acostumbramos a ellos y no lo tomamos en cuenta. Estos ciclos forman parte de nuestra vida, como por ejemplo el ciclo de rotación de la Tierra a través de su propio eje, dando lugar al día y a la noche. Son ciclos tan naturales que no hemos acostumbrado a vivir en él y nos organizamos. Por ejemplo, si tenemos hijos pequeños, ellos salen a jugar, les permitimos que salgan a jugar durante la hora del día, pero cuando ya empieza a oscurecer, a las 7, 8 de la noche, que ya la luz del sol se ocultó, les pedimos que se metan en la casa, les pedimos que estén en un lugar seguro, alumbrado. No los dejamos ir al parque a las 12, 1 de la mañana cuando está oscuro. Organizamos nuestro programa, nuestro evento, de acuerdo al ciclo de la luz que se está dando vuelta. Sabemos que más o menos en esta época del año, 7, 7:30 de la mañana empieza a amanecer. A las 7:30, 8 de la noche empieza a oscurecer. Nunca estamos pensando, planeando que 12 de la mañana salga el sol o que a las 12 del mediodía, 1 de la tarde, ya sea completamente oscuro. Nunca estamos pensando eso y nuestros planes muchas veces, actividades, lo hacemos basado a la luz del sol, porque sabemos que hay un ciclo de rotación de la Tierra a través de su propio eje, dando el lugar al día y la noche. Pero hay otros ciclos más grandes que también conocemos y de alguna forma nos adaptamos, y es el ciclo de traslación de la Tierra, dando lugar a las diferentes estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Y dependiendo en el hemisferio que vivamos o en el país que vivamos, en la zona que vivamos, igualmente nos adaptamos. Por ejemplo, yo estoy en Monterrey y dentro de algunas semanas va a empezar el verano. De hecho, ya está empezando el verano, lo que llamamos la canícula aquí en el norte, que son los 40 días más calurosos del año.
Sabemos que, por ejemplo, aquí en Monterrey, llegará la temperatura a 40, 45 grados centígrados a la sombra. De hecho, estos días, el día de ayer, la temperatura llegó a 38 grados, 37, 38 grados. Para la Ciudad de México, muy caluroso. ¿Qué hacemos? Pues vestimos ropa ligera, vestimos short, bermudas, los niños muchas veces andan con playeritas de manga corta. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos deshidraten. Acondicionamos nuestra vida, nuestra vestimenta a la época que estamos viviendo. Pero también sabemos en Monterrey que cuando llegue el invierno, que cuando llegue diciembre, enero, la temperatura bajará. Y hay ocasiones que en el mes de enero, principalmente algunos días de febrero, la temperatura llega a 0 grados, 2 grados centígrados. Obviamente a nuestros hijos no les vamos a vestir con un short, con una playerita ligera, sin mangas, teniendo una temperatura de 0 grados, 2 grados, 1 grado. Claro que no, se pueden morir. ¿Qué hacemos? Les preparamos, le ponemos guantes, bufanda, un saquito, un abriguito bien tapados, para que por la temperatura que llega a 0 grados, 1 grado, nunca estamos pensando este mes de canícula, en el mes de julio o agosto, salir a la calle con bufanda, con guantes, con abrigo, con gorra. Obviamente nos deshidrataremos, no vamos a estar muy tapados sabiendo que es la temperatura, o nos adecuamos de acuerdo a la época que estamos viviendo. He tenido la oportunidad de estar en Europa en estos meses, julio y agosto, y la primera vez que estuve en Europa me sorprendió que eran aproximadamente las 10 de la noche y 10 y minutos de la noche y todavía había mucho sol. Me acosté a dormir sorprendido que había mucho sol, pero lo que más me sorprendió es que a las 4:30 de la mañana, yo estaba bien dormido, 4:30 de la mañana, el sol me empezó a dar en la cara y me despertó. ¿Cómo? Si son apenas 4:30 de la mañana y ya había mucho sol, de acuerdo a donde estamos viviendo. En otra ocasión, fui en invierno. Eran las 9 de la mañana y apenas estaba amaneciendo. A las 5 de la tarde estaba completamente oscuro. Todo, y con una temperatura en esa ocasión, 5 de la tarde, completamente oscuro. Yo creo que había como 7, 8 grados bajo cero. Y ustedes se esperan, wow, 5 de la tarde, oscuro, 8 bajo cero. Sí, estaba en el norte de Europa. Ahora, todo depende en dónde vivamos, qué parte del hemisferio estemos, qué época del año nos acondicionamos para aprovechar mejor ese tiempo. Pero hay otros ciclos un poco más largos que tal vez ignoremos, que no sepan que existan. Pero el hecho que no sepan que existen no quiere decir que no nos afecten. Por ejemplo, nuestra piel cada 3 meses es regenerada. Las células de nuestra piel cada 3 meses cambia. Por ejemplo, en este año 2020, en enero, después de las fiestas de Navidad y el Año Nuevo, tú tenías una piel. Para hoy, que estamos en el mes de julio, estás iniciando con la tercera piel dentro de tus células. Tal vez tú eso no te habías dado cuenta. Tal vez lo ignorabas. Eso no quiere decir que no suceda. Yo te preguntaría, ¿te has preparado para el cambio de piel, en ese tercer cambio de piel en este año? Tal vez tú me hubieses preguntado, es que yo no sabía que tenía que prepararme, y menos que cada 3 meses mi piel cambiaba. Ahora, aproximadamente cada 4 años, todas las células, órganos internos, riñón, hígado, páncreas, corazón, músculos, son regenerados aproximadamente cada 4 años. Tal vez tú ignorabas esto. Y yo te puedo hacer la misma pregunta.
¿Ya te preparaste para el cambio de la célula de tu hígado, de tu riñón, de tu páncreas, de tu corazón? Tú me podrías contestar, es que la primera vez que escucho algo semejante. El hecho que lo ignores no quiere decir que no suceda. El hecho que lo ignores no quiere decir que no te afecte. Solo habla que tal vez no te preparaste para ese cambio o proceso que sucede en tu cuerpo. Ahora, leyendo la escritura, empecé a encontrar que también existe otros ciclos, al cual le he llamado 40. Pueden ser 40 días, 40 meses, 40 años o 40 semanas. Por ejemplo, estaba yo leyendo hace tiempo el libro de Lucas capítulo 4. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y estuvo ayunando y orando por 40 días. Algo que me extrañó es que yo por mucho tiempo pensé que era el diablo Satanás que había llevado a Jesús al desierto para ser tentado 40 días. Había sido el diablo, pero no, fue el mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¿Pero por qué 40 días? Seguí estudiando y leyendo el Nuevo Testamento y me di cuenta que el ministerio de Jesús duró 40 meses. Empecé a investigar. Normalmente uno de los teólogos dice que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Pero la verdad es que el ministerio de Jesús, su ministerio público, duró 40 meses. 40 meses son 3 años, 4 meses. Más de 3 años, menos de 3 años y medio. Me empecé a sorprender cómo yo me he dado cuenta de ese ciclo de 40 meses. Por eso Jesús estuvo 40 días en el desierto, porque estaba definiendo el éxito de su ministerio en los próximos 40 meses. En una ocasión el Espíritu Santo me dijo, ¿cuántas veces estuvo Jesús antes de morir en la cruz del Calvario en el Getsemaní? Le dije, 1 hora. Me dijo, ¿estás seguro 1 hora? Y empecé a estudiar los 4 evangelios. Y en el libro de Mateo dice que Jesús estaba con sus discípulos y le dijo, mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Quiero que oren conmigo. Y tomó a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y se apartó un poco y oró 1 hora. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no es hecha mi voluntad, sino la tuya. Y dice que después regresó y los halló durmiendo y le dijo, ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y se fue a orar por la segunda vez de la misma manera. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se echa mi voluntad, sino la tuya. Y regresando, los encontró otra vez durmiendo. Y él les dijo, el espíritu está presto, pero la carne enferma. Orad pues para que no entréis en tentación. Y volvió a ir a orar una tercera vez. Y estuvo orando, Padre, si es posible de mí, pase en esta copa. Y regresó y dice que los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y le dijo, ¿no habéis podido ni siquiera haber orado conmigo 1 hora? Y después dijo, la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Y esperó la 4ª hora hasta que vinieron a prenderlo. Jesús estuvo 4 horas en el Getsemaní, 3 horas orando y 1/4 esperando que lo vinieran a prender. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta sería, porque Jesús pasó 40 horas muerto. Si tú lees el libro de Mateo capítulo 27, cuando Jesús murió, dice, cerca de la hora 9, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Ahora, la hora 9 es las 3 de la tarde del día viernes, cuando Jesús murió en lo que hoy conocemos como Semana Santa. Investigando mucho, me di cuenta que Jesús murió el día viernes.
más o menos entre 2:30 de la mañana, perdón, 2:30 de la tarde al 2:45 de la tarde del día viernes. Luego Mateo 28 dice que el primer día de la semana, apenas salido el sol, unas mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús y sellaron que había resucitado. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es domingo, entre 6:30 de la mañana al 6:45. Si tú cuentas cuántas horas hay del día viernes, 2:30 de la tarde, al día domingo, 2:30 de la mañana, exacto, hay 40 horas. En las 4 horas que Jesús estuvo en el Getsemaní, definió su victoria en las próximas 40 horas que él estuvo muerto. Entonces, en ciclo de 40, tú puedes pasar a otro nivel, tú pasas a otra dimensión. Por ejemplo, un periodo de gestación de un bebé se da en 40 semanas. Nosotros normalmente medimos los embarazos de tienes un mes, tienes 3 meses, 8 meses, 9 meses, pero médicamente la forma correcta de medir un embarazo o una gestación de una mujer son por semanas, 40 semanas. Los médicos, los doctores te dicen, tiene 38 semanas, tiene 39 semanas, ya está cumpliendo las 40 semanas de gestación o embarazo. ¿Por qué? Porque vienen en ciclos de 40. Yo sé que también están recordando allí en Números capítulo 13, cuando Moisés envió los 12 espías a la tierra de promesa, los cuales estuvieron 40 días y 10 de ellos dijeron, la tierra que Dios nos ha prometido es una tierra de bendición, de abundancia, pero no la podemos poseer porque están los hijos de Anac. Y Dios se enojó y dijo, por cuanto no me creyeron, estarán dando vueltas 40 años en el desierto, 1 año por cada día que estuvieron en la tierra de promesa y que concluyeron equivocadamente. Entonces, en tiempos, en ciclos de 40, podemos pasar a un nuevo nivel de unción, a un nuevo nivel de entendimiento, a un nuevo nivel de revelación. Y Dios empezó a enseñarme todo ese tiempo, finales de los 90, los primeros años del año 2000, este concepto, hasta que de repente Dios abrió mi entendimiento a una enseñanza que le he llamado ciclo de 500, que por cierto, permítame decirle que Dios me ha dado la oportunidad de hacer un libro titulado Ciclo de 500, que no tan solo está impreso, pero ahora ustedes lo pueden adquirir a través de Amazon. Ya está en las plataformas digitales de Amazon y ustedes pueden pues conocerlo, leerlo, ya sea físicamente o bajarlo. Ciclo de 500, que es precisamente la enseñanza que estoy dando ahorita. Dios empezó a mostrarme en este concepto de la de eternidad, que Dios cada 500 años pone su mano sobre una generación y cuando Él pone su mano sobre una generación, todo cambia. Cambia el arte, cambia la política, cambia la ciencia, cambia la tecnología, cambia la economía, cambia absolutamente todo, cómo el hombre percibe y cómo Dios trata con la humanidad. Y fue tan claro en la Escritura que yo empecé a decir, ¿por qué si está en la Biblia nadie lo está enseñando, nadie lo está predicando? Yo desde niño, mis padres nacieron en una iglesia cristiana, siempre he sido cristiano, desde la escuela dominical o desde niño mis padres me llevaban a la escuela dominical, estudié muy joven en la escuela bíblica y yo nunca había oído que alguien haga esto que para mí estaba muy claro en la Biblia. Y dije, si está en la Biblia, debe de estar en la historia. A mí me gusta estudiar la historia y encontré esos ciclos en la historia. Y dije,
si está en la historia, debe estar en la ciencia. Y hice algunas investigaciones y empecé a encontrar estos ciclos de 500 en la ciencia. Le dije, si está en la ciencia, debe de estar en la tecnología. Y efectivamente empecé a encontrar que junto con estos ciclos de 500 que Dios pone su mano sobre una humanidad, cambia la ciencia, cambia la tecnología, cambia el arte, cambia la música, cambia la pintura, todo cambia. Entonces dije, si está en todas las actividades del hombre, ¿por qué nadie está diciendo eso? Y empecé a investigar y pocos hablaban sobre estos ciclos de 500. Y no ha sido en los últimos 4 o 5 años que si tú buscas por internet, mucha gente en el arte, en la ciencia, en la economía, en la política, en la cultura, en la pintura, en la arquitectura, empezó a hablar y empezó a hacer publicaciones de cambios en las diferentes áreas cada 500 años. Yo lo había encontrado en la Biblia, lo había encontrado en la historia, lo había encontrado en la ciencia, pero nadie lo estaba diciendo. Ahora es común que mucha gente hable de ciclo de 500 en sus varias facetas. Ahora, pero dije, si está en la historia, en la ciencia, debe de estar en la escritura. Y hay un plan definido de Dios que Él quiere llevarnos. Quiero meterte, yo sé que ya les han compartido esto, pero profundizar un poco más en algunos conceptos en estos ciclos de 500. Y déjame decirle cómo fue que Dios empezó a mostrarme esto. Estaba yo leyendo o estudiando Génesis capítulo 4. Estaba yo leyendo en Génesis 4, dice, y versículo 1. Y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, perdón, discúlpeme, es Génesis capítulo 5. Estaba leyendo capítulo 4, pero no, es Génesis capítulo 5, discúlpeme. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo creó y lo bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Estaba yo leyendo Génesis capítulo 5, cuando me llamó la atención este versículo que dice, este es el inicio de las generaciones, el día en que Dios creó al hombre. Adán y Eva lo creó y tuvo un hijo Adán conforme a su semejanza, el cual le llamó Set. Y mi primera respuesta, como tú dijiste, espérame, pero Set no es el primer hijo de Adán y Eva. Por error empecé a leer capítulo 4 y empezó a ver que ya antes había tenido Adán y Eva otro hijo, Caín y Abel. Entonces yo le dije, Dios, Set no es su primer hijo. Entonces Dios me hizo una pregunta, ¿por qué no lees Génesis capítulo 5:1 en el original, la palabra generación? Este es el libro de las generaciones. La palabra generaciones que aparece en Génesis capítulo 5, versículo 1, es una palabra hebrea que significa, es el inicio de los ciclos. Entonces, empecé a entender, aquí hay un inicio de algo, aquí hay un inicio de un ciclo cuando Adán tiene 130 años y tiene un hijo y le pone por nombre Set. Ahora, la palabra Set o el nombre Set significa nombrado, asignado o sustituto. Set viene a sustituir a Abel. Ustedes y yo ya hemos leído en alguna ocasión Génesis capítulo 4, y en Génesis capítulo 4 está la historia de dos hijos de Adán y Eva llamados Caín y Abel. Llegó el momento en que esos muchachos eran jóvenes y empezaron a tener una relación con Dios, y cada uno de ellos
ofreció un sacrificio. Y llegó el momento en que Caín se volvió labrador del campo y lo primero que encontró trajo como ofrenda a Dios. En cambio, Abel se volvió pastor de ovejas y él dijo, yo no quiero traerle cualquier cosa, yo quiero traerle algo diferente. Y dice que Abel trajo lo primero y lo mejor de sus crías. No tan solo trajo lo primero, sino trajo lo mejor. Lo primero y lo mejor. Me imagino que terminó un momento, Caín vio sus primeros corderitos y dijo, este es uno de los primeros corderitos, el primer corderito, y tomó uno. E iba a ofrecer el sacrificio y de repente ve otro corderito que también son las primicias o lo mejor y empieza a comparar y dice, ese que está allá abajo es mejor que este, es también de los primeros, bajó el primero y agarró el segundo porque de lo primero trajo lo mejor y ofreció a Dios un sacrificio. Ahora, cuando Dios lo ofreció, Dios lo vio y se agradó de él. Ahora, Hebreos capítulo 11 también nos habla del sacrificio de Abel. Versículo 3, mira lo que dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Dice, ofreció más excelente sacrificio, dando testimonio que él era justo. El sacrificio de Abel hablaba de quién era él. Daba testimonio que Abel era justo. Y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. Y Caín lo notó y dice que su rostro se enojó y estaba muy serio. Dios viene y le pregunta, Caín, ¿por qué estás serio? No, no tengo nada. No, sí, tú estás serio. No, no tengo nada. ¿Qué es lo que tienes, Caín? Es que yo vi que cuando mi hermano Abel ofreció su sacrificio, tú sonreíste. Y cuando yo ofrecí mi sacrificio, tú te quedaste serio. Entonces Dios le contesta a Caín, bueno, si hicieres las cosas correctas, serás recompensado. Pero como quiera, el pecado está a la puerta y tú tienes la habilidad de enseñorearte. Entonces Caín empieza a concluir equivocadamente. Dice, ya entendí. Tú no quieres verduras, tú no quieres frutas. Lo que tú quieres es sangre. Lo que tú quieres es una víctima inocente. ¿Ok? ¿Quieres sangre? Te voy a dar sangre. ¿Quieres una víctima inocente? Te voy a dar una víctima inocente. ¿Quieres una vida justa? Te voy a dar una vida justa. Y Caín le dice a Abel, oye, ¿por qué no me acompañas al campo? Acabo de sembrar unas calabacitas y quiero que me acompañes. Y leemos en Génesis capítulo 4 que estando en el campo, Caín mata a su hermano Abel. Dios viene después de este evento y le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo, Dios, dónde se metió? ¿Que acaso es su nana, su guarda o qué? No sé dónde está. Entonces Dios le responde a Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. ¿Por qué su sangre clamaba justicia? Porque con ese sacrificio Abel dio testimonio que era justo. Mira lo que dice Jesús acerca de Abel. En Mateo capítulo 23, Mateo 23, versículo 35, Jesús está hablando de Abel. Y en Mateo 23, 35 dice,
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. ¿Cómo Dios llama a Jesús a Abel? En Mateo 23:35 le llama Abel el justo. Por ser justo, Hebreos 11 dice que ofreció más excelente sacrificio. La ofrenda o el sacrificio de Abel era resultado de su identidad, era resultado de quién era él. O entonces podemos decir que justos ofrecen sacrificios perfectos, más excelente sacrificio. Ahora, Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, nos vuelve a hablar de Abel. Primera de Juan 3, 12. En esta enseñanza, como se han dado cuenta, vamos a estar utilizando varios pasajes de la Biblia, porque yo quiero poner una base bíblica muy sólida de esta enseñanza y después estaré hablando mucho de la historia. 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, mas de su hermano eran justas. Por ser justo, ofreció más excelente sacrificio. Si tú sigues leyendo el capítulo 4 de Génesis, llega el momento en que Eva se vuelve a embarazar y tiene un tercer hijo y le pone Abel y le dice, este hijo Dios me lo ha dado en sustitución de Abel, el cual mató su hermano Caín. Entonces Abel significa nombrado, sustituto o asignado. O en otras palabras, déjame explicarte más explícitamente. La justicia del hermano mayor, que el hermano mayor era Abel, fue dada, fue asignada, fue atribuida a Abel. Entonces, ahora Abel ya es justo por la obra de su hermano mayor. Y en los últimos versículos del capítulo 4, dice que cuando Abel era grande, tuvo un hijo, el cual le puso Enos. No es lo mismo que Enoc, sino Enos. Y los hijos de Enos empezaron a invocar el nombre de Jehová. O por ser justos, la descendencia de Abel empezó a tener una relación con Dios, porque la justicia, la obra perfecta o el sacrificio perfecto de su hermano mayor fue asignado al hermano menor llamado Abel, y él empieza a tener una relación con Dios. Ese es el primer ciclo de 500, cuando Adán tenía 130 años de edad, nació Abel. Pero seguí leyendo Génesis capítulo 5 y llegué al versículo 18. Y vivió Jared 52 años y engendró a Enoc. Está el nacimiento de Enoc. Ahora, Enoc nació 500 años después del nacimiento de Set. 500 años después del nacimiento de Set, nació Enoc. Dice que, versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró hijos e hijas. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Ahora, 500 años después del nacimiento de Set, nace Enoc. Ahora, pero Hebreos nos sigue diciendo algo más
de Enoc. Volvemos a Hebreos capítulo 11, ahora versículo 5. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, Génesis 5 dice que caminó con Dios. Ahora, esta palabra caminar con Dios, que aparece aquí en Génesis capítulo 5, es caminar en tiempo y espacio con Dios. Y esto implica pensar como Dios piensa, ver como Dios ve, concluir como Dios concluye. Ahora, pensar como Dios piensa, ver como Dios ve, concluir como Dios concluye. Implica estar en tiempo y espacio con Dios, estar en la misma dirección de Dios, poder concluir como Dios está concluyendo. Dice que caminó con Dios, pero antes de que Dios se lo llevara, dio testimonio de haber agradado a Dios. Yo me hice una pregunta estudiando Hebreos 11:5. ¿Qué fue lo que Dios vio en Enoc que dijo: la vida de esta persona me agrada, la vida de Enoc me agrada? Y empezando a investigar un poco más acerca de Enoc, el libro de Judas, versículo 14 y 15, Judas solo tiene un capítulo y es un libro que está antes de Apocalipsis, nos empieza a hablar de Enoc. Y es interesante lo que nos habla de Enoc. Judas 14 y 15. De esto mismo profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es interesante lo que la Biblia nos menciona de Enoc. Lo primero que nos dice esto mismo profetizó Enoc. Enoc es el primer profeta de la Biblia. Lo primero que nos dice es que Enoc es el primer profeta de la Biblia. Esto mismo profetizó Enoc, séptimo de Adán, o séptima generación de Adán. Ahora, la palabra 7 en hebreo viene de una raíz que significa algo perfecto, algo completo y algo perpetuo. Es la raíz de la palabra séptimo o 7 en hebreo. Algo perfecto, algo completo, algo perpetuo. ¿Qué es algo perfecto? Pues que no tiene falla. ¿Qué es algo completo? Pues que no le falta nada. ¿Qué es algo perpetuo? Que es para siempre o no tiene caducidad. Entonces, vea lo que va a profetizar Enoc. Enoc empieza a decir: he aquí el Señor viene a juzgar a la humanidad. Y la medida con que va a juzgar a la humanidad es si eres perfecto, si estás completo y lo que tú estás haciendo es para siempre. Tal vez te diga: no es perfecto, pero le estoy echando muchas ganas. No es cuántas ganas le estás echando. No, es que Dios conoce mi corazón y Dios sabe que tengo una buena intención. No, mira. La cosa no es si tienes buena o mala intención. La cosa es si lo que estás haciendo está siendo completo. Es que hice mi mejor esfuerzo. Di toda mi capacidad. Mira, la verdad Dios no está preguntando si hice tu mejor esfuerzo, si le eché todas las ganas y de toda tu capacidad. Dios está preguntando: ¿no es perfecto? ¿Está o no está completo? Lo que hiciste o no hiciste es para siempre. Ahora,
Él dice, el Señor va a venir a juzgar. Y lo que me llamó la atención es que en el versículo 15 de Judas aparece 4 veces la palabra impío o impiedad. Lo voy a volver a leer. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces en un solo versículo aparece la palabra impío o impiedad, o en otras palabras diciendo, Dios va a juzgar a los impíos por las obras impías, por la actitud impía que han actuado impíamente. Eso es lo que está profetizando. Eso es resumiendo en un lenguaje más práctico o conocido. Impío. Entonces la pregunta es, ¿qué es impío? La palabra impío significa en griego no ser perfectos. ¿Eres o no eres perfecto? ¿Estás o no estás completo? Entonces dije, qué casualidad. En el primer ciclo, Seth recibió la justicia de su hermano mayor. En el segundo ciclo de 500, Enoc empieza a profetizar que la medida en que Dios va a juzgar la humanidad, eres o no eres perfecto, estás o no estás justo. Y seguí leyendo el libro de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 5. Y estando leyendo el libro de Génesis 5, unos versículos más adelante, versículo 28, empecé a encontrar el tercer ciclo de 500. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos salvará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. 500 años después del nacimiento de Enoc es el nacimiento de Noé. Ahora, cuando Noé nació, Adán tenía aproximadamente más de 100 años de haber muerto. Noé no conoció a Adán, porque Adán vivió 930 años. Entonces, cuando, algo que se me mencionó decir, cuando Enoc nació, Adán tenía aproximadamente 630 años. Cuando nació Noé, Adán tenía aproximadamente 200 años, la palabra correcta es 200 años de haber muerto. Entonces, nació el tercer ciclo de 500, es el nacimiento de Noé. Y mira lo que nos dice la Biblia acerca de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Varón justo y perfecto. Con Dios caminó Noé. ¿Quién antes había caminado con Dios? Sí, Enoc. Empecé a darme cuenta, cada ciclo tiene relación con el ciclo anterior. Dice la Biblia en hebreo que Enoc, de antes de ser llevado, ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios, caminó con Dios. Ahora, 500 años después, cuando nace Noé no tan solo camina en tiempo y espacio con Dios, no tan solo piensa como Dios piensa, sino es justo y perfecto en todas sus generaciones. Cuando hablo de todas sus generaciones, estoy hablando de también sus hijos, porque mira lo que dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en este
esta generación, no solo a ti, sino tú y toda tu casa. En el caso de Enoc, Dios se llevó a Enoc o Dios salvó a Enoc. Pero en el caso de Noé, era Enoc, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Entra tú y toda tu casa, entra tú, tu esposa, tus 3 hijos y la esposa de tus 3 hijos. ¿Por qué? Porque a ti te he visto justo y perfecto en esta generación. Empiezo a ver cómo Dios está extendiendo cada vez un mensaje a más personas. En el primer ciclo, como mencionamos, Set recibió la justicia de su hermano mayor. En el segundo ciclo, Enoc fue llevado por Dios, porque era justo. Por el tercer ciclo, no tan solo es Noé, sino toda su casa. Y el cuarto ciclo inicia cuando Noé es un joven de aproximadamente 500 años de edad. Alguien dijera un adolescente. Génesis 5, versículo 32, mira lo que dice. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. El cuarto ciclo de 500 empieza cuando Noé tiene 500 años de edad y empieza a construir una arca. Dios le dice a Noé, Noé, quiero que construyas una arca. Sí, Dios, lo que tú obedezcas. Vamos a la playa, al río para construir una arca. No, Noé. Construye aquí en el desierto. Dios, una arca en el desierto, un barco grande en el desierto. Sí, Dios, yo construyo el arca, yo hago lo que tú me digas. Voy al mar, voy a la playa, construyo allí el arca o el barco para que navegue en el mar, porque barcos navegan en el mar, no en la arena. Entonces Dios le dice, no, Noé, haz un barco aquí en la arena, en el desierto, porque yo voy a hacer llover. ¿Tú vas a hacer qué, Dios? Voy a hacer llover. Ah, ok, tú vas a hacer llover. Y no se queda pensando, Dios, ¿qué es llover? Porque antes del diluvio no llovía. La Biblia dice que de la tierra subía un vapor que regaba todas las plantas. No caía agua del cielo. Entonces Dios le dice, mira, llover es que del cielo va a caer agua. Que del cielo va a caer, ¿qué, Dios? Mira, que del cielo va a caer agua. Y Noé rascándose un poco la cabeza diciendo, yo nunca he visto llover. Adán nunca vio llover. El justo Abel nunca vio llover. Enoc, el gran profeta, nunca vio llover. No, Dios, se me hace que eso no es de Dios. Porque si fuera de Dios, Enoc lo hubiera profetizado. Si fuera de Dios, nuestro padre Adán nos hubiera dicho de la lluvia. Si fuera de Dios, el justo Abel lo hubiera mencionado. Y aquí hay un principio. El hecho que nunca lo hayas visto, el hecho que nunca lo haya oído, el hecho que nunca nadie lo haya hablado, no quiere decir que no venga de Dios. Voy a repetir esto. El hecho que nunca lo hayas visto, el hecho que nunca lo hayas oído, el hecho que nunca alguien lo haya hablado, no quiere decir que no venga de Dios. La lluvia venía de parte de Dios. Pero Adán, Enoc, Abel, nunca habían visto llover. ¿Está bien, Dios? No entiendo lo que tú me estás diciendo, pero voy a construir el arca. Y Noé se tardó
aproximadamente 100 años en construir el arca. Empezó a trabajar, juntar madera, hacer todo lo que necesitaba. Y sus amigos venían. ¿Qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo un barco, un arca. Aquí en el desierto. Si aquí no hay agua, si vas a hacerla, vete al mar, vete a la playa para que navegue en el mar. Ah, es que Dios va a hacer llover. ¿Dios va a hacer qué? Ah, sí, es que Dios me dijo que del cielo va a caer agua. Se empezaron a reír y a burlar. ¿Cómo que del cielo va a caer agua? No, eso no es de Dios. Y mientras él estaba construyendo el arca, él estaba predicando. La Biblia dice que estaba predicando. Ahora, ¿qué predicaba? Cuando yo era niño, a mí me dijeron que no predicaba condenación, que predicaba juicio, que predicaba las 4 leyes espirituales, que predicaba muchas cosas. Pero una ocasión, estando leyendo la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice específicamente qué es lo que Noé estuvo predicando por casi 100 años. 2 de Pedro 2, 5. Vamos a leer. 2 de Pedro 2, 5 dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero o predicador de justicia, con 7 personas más. Predicador o pregonero de justicia. No predicó condenación, no predicó el infierno, no predicó juicio, predicó justicia. Pregonero o predicador de justicia. Lo que no empezó a predicar es que hay un cielo abierto, hay una justicia gratuita, hay un intercambio, y la gente le empezó a decir: oye, Noé, en los últimos 10 años solo te he oído decir que hay un cielo abierto, que somos tan justos como Jesús, intercambio. ¿Qué no tienes otro mensaje? Noé, en los últimos 30 años te oigo los mismos ejemplos, te oigo las mismas enseñanzas, pues ya cámbiale un poco, ya no tienes otro mensaje. Desde que te conozco hace 50 años, siempre predicas identidad, nueva naturaleza, que eres tan justo como Jesús. Tengo 80 años diciéndote el mismo mensaje. Ya vas a cumplir 100 años diciendo que va a llover, diciendo que hay un cielo abierto, diciendo que somos tan justos. Ya cámbiale, ¿no? Ya di otra cosa. Por 100 años Noé predicó un mensaje: justicia gratuita, perdón gratuita. Y mira lo que nos dice Hebreos capítulo 11. Volvemos a Hebreos 11. Ahora versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por haber dedicado por 100 años un mensaje de justicia, él recibió una herencia. La herencia que recibió es la justicia que viene por la fe. Es la herencia que él recibió. Es la herencia de haber creído las cosas que no se veían como si fuesen una justicia que es herencia por la fe. Es el resultado de haber oído.
Es el resultado de haber creído. Es el resultado de haber predicado una justicia que viene por la fe. Es interesante esto. El siguiente ciclo, el quinto ciclo, este sucede 500 años después que Noé empieza a construir el arca, y es en Génesis capítulo 12. Cuando Dios empieza a hablar a Abraham. Lo conocemos a Abraham como el padre de la fe. También lo podemos conocer como el padre de la justicia. Pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre, y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era lo que Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas de toda la familia de la tierra. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Y cuando él salió, Abraham tenía aproximadamente 75 años de edad, y su esposa 65. Él fue y Dios lo empieza a bendecir, lo empieza a prosperar. Y llegamos a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, han pasado aproximadamente 10 años. Abraham ya tiene 85 años. Y está en su tienda. Y le dice: Dios, tú has sido muy bueno conmigo. Porque en Génesis 12, cuando tenía 75 años, tú me dijiste que salía de mi tierra, de mi parentela, de la casa de mi padre, y yo tenía muchas cosas. Y tú me has bendecido, y tú me has prosperado. Y ahora mira cuánto ganado tengo, mira cuánto oro tengo. Tengo más de 365 siervos a mi servicio. Dios, tú has sido fiel, me has bendecido, me has prosperado, me has dado ovejas, me has dado animales, me has dado siervos, me has hecho un hombre rico en oro, en plata. Has sido muy bueno. Y de repente se queda callado. Dice: Dios, pero toda esta bendición que tú me has dado, yo la cambiaría si tú me dieras un hijo, porque no tengo hijos. Y todo esto que tú me has dado, lo va a heredar un esclavo nacido en mi casa, porque no tengo hijos. Lo siguiente que Dios le dice es: sal de tu tienda. Primero Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, o de su ciudad, de su nación. Después Dios lo saca de su tienda, de sus conceptos, de sus paradigmas, de sus pensamientos. Y Dios le dijo: mira, ve las estrellas del cielo y cuéntalas. Porque si tú puedes contar las estrellas del cielo, tú podrás contar tu descendencia. Abraham, yo soy más grande que ese techo. Abraham, yo soy más grande que tu tienda. Abraham, ¿me crees? Dios, tengo 85 años. Mi esposa es estéril. No sé, Dios. Abraham, ¿me crees? Bueno, te voy a creer, aunque tengo 85 años. Abraham, ¿me crees? Sí, Dios, te creo. Abraham, ¿me crees? Sí, Dios, te creo. Abraham, ¿me crees? Sí, Dios, te creo. Abraham, ¿me puedes creer? Sí, Dios, te creo. Porque si tú me puedes creer a mí, tu fe te puede ser contada por justicia. Y dice: y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Porque si tú me puedes creer a mí, yo puedo hacerte santo, justo y perfecto.
Cuando yo estaba viendo esto, dije, sospecho que cada 500 años Dios está enfatizando un mensaje. Dios está enfatizando una verdad. Porque Abel recibió la justicia de su hermano, de su hermano, o Seth recibió la justicia de su hermano mayor. Enoc profetizó que la forma en que Dios iba a juzgar a la humanidad, eres o no eres justo, eres o no eres perfecto. Noé era justo y perfecto en todas sus generaciones. Cuando él construyó un arca, recibió como herencia la justicia que viene por la fe. Y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Se empecé a darme cuenta que cada 500 años Dios enfatiza una verdad. Y después Dios le dice que se circuncide a él su casa como señal, como testimonio que él era justo. Romanos 4, del 11 al 13, nos dice que Abraham recibió la circuncisión como sello que él era justo. No se circuncidó para ser justo, sino porque era justo, se circuncidó. No obedeció para ser justo, sino como era justo, obedeció por sencilla fe. Hebreos 11 dice que por la fe Abraham obedeció. ¿Por qué obedeció? No para ser justo, sino por quien era, que era justo. No obedeció para ser, sino por quien él era. Cuando caemos, entendemos esta identidad, que obedezco no para ser, sino por quien soy, porque él me ha perdonado, ha hecho un intercambio, me ha hecho su justicia, me ha dado su justicia, soy santo, justo, perfecto. Igual que ustedes, yo empecé a emocionarme y seguí leyendo la Biblia y llegué al libro de Éxodo. Salí del libro de Génesis y empecé a estudiar el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Y llegué al capítulo 2, cuando el pueblo de Israel ahora está en Egipto, Dios los bendice, se multiplica, y en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2, 500 años después de que Dios llamó a Abraham, tenemos el siguiente ciclo de 500, el sexto ciclo de 500, con el nacimiento de Moisés, que significa sacado del agua. Éxodo 2, 1 y 2 dice: y un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer de las hijas de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 años. El faraón de Egipto había dado una orden a todos los hebreos porque quería destruir a los judíos, a los hebreos, diciendo que si una mujer tenía un hijo y su hijo era mujer, podía seguir viviendo. Pero si era varón o niño, tenía que morir. Pero en ese tiempo los padres de Moisés tuvieron un hijo y dice que lo vieron hermoso. Todos nosotros que somos padres, la verdad, cada vez que nacen nuestros hijos lo hemos visto como hermosos. Los que son padres nunca hemos dicho, ¡ay, qué hijo tan feo tengo! No. Cuando nace, ¿a poco no es el más hermoso del mundo? Mira, qué bonito está. Es el más hermoso, todo arrugado, todo prieto, chimuelo, pelón. Así nacen nuestros hijos. Y decimos, es el más hermoso del mundo, todo prieto, güero, arrugado, llorón.
pelón, y decimos, es el más hermoso del mundo, todo narizón, todo con la cabeza grande, con las orejas grandes, eso no es hermoso, pero cada padre ve a su hijo hermoso. Entonces, cuando se lo vieron hermoso, dije, lógico, todo padre va a ver hermoso a su hijo, no lo va a ver feo. Pero estando leyendo la Biblia, una ocasión, en Hechos capítulo 7, versículo 20, en la predicación de Esteban, me llamó la atención un versículo, Hechos 7, 20, que mientras Esteban está predicando, empieza a hablar del nacimiento de Moisés, dice. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Ahora, dice, fue agradable a Dios. Si yo me hice la pregunta, o sus padres lo vieron hermoso, como dice Éxodo 2, o fue agradable a Dios, como dice Hechos 7:20. ¿Por qué? Éxodo 2 dice que sus padres lo vieron hermoso. Hechos 7:20 dice que fue agradable a Dios. Se puso a investigar la palabra agradable que utiliza aquí en Hechos capítulo 7. Es una palabra griega que significa justo o perfecto. O en otras palabras, su padre lo vieron como Dios lo veía. No tan solo con ese amor de padre que nace un hijo, el más bello del mundo, el rey más hermoso, pero sus padres lo vieron como Dios lo veía, lo vio justo, lo vio perfecto, lo vio hermoso. ¿Qué había hecho Moisés? Nada. No había hecho nada. Simplemente Dios lo había visto perfecto. Lo había visto justo. Conocemos la historia de Moisés. Lo pone en una canasta que precisamente se llama Moisés. A la hija del faraón le dan ganas de irse a bañar en el río Nilo. Y mientras está bañando le dan ganas de ser madre soltera. Y mientras está teniendo ganas de ser madre soltera, de repente ve una canasta flotando en el río Nilo. A ver qué hay en esa canasta. Y la destapa esa canasta y se da cuenta que es un hijo de los hebreos. Tenía ganas de ser madre soltera, ahora ya es madre. Y toma o adopta como hijo suyo a Moisés. Y lo crea con una mentalidad de rey, aunque es de los esclavos. Se parece a los esclavos o a los hebreos, pero su mentalidad es una mentalidad de egipcio. Cuando él tiene 40 años, va a visitar a sus hermanos los hebreos. Y la verdad, sus hermanos hebreos no lo quieren, porque le dicen, te pareces a nosotros, pero piensas como los egipcios. Entonces, él está conviviendo con los egipcios y los egipcios no lo quieren. Y la razón que los egipcios no lo quieren, dicen, piensas como nosotros, pero te pareces a los esclavos. Entonces, se vuelve con sus hermanos los hebreos. Yo me parezco a ustedes, sí te parece a nosotros, pero tu forma de pensar es como los egipcios. Y como dijera la profeta mexicana, la India María, también tenemos profetas en México. Ni de aquí ni de allá. Sus hermanos, los israelitas o los hebreos, no lo querían. Los egipcios tampoco lo querían. Lo desecharon. Y una ocasión, Moisés ve, conocemos la historia, a un egipcio maltratando a un hebreo. Se levanta y mata a este egipcio defendiendo al hebreo. Al otro día
ve dos hebreos que se están peleando entre sí. Y dice, tranquilos, ¿por qué se pelean? Son hermanos, deben cuidarse, deben protegerse. El que estaba golpeando al otro hebreo dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como ayer mataste al egipcio? Yo pensé que nadie se había dado cuenta y huye a Egipto, y huye al desierto 40 años. Y cuando está en el desierto, Éxodo capítulo 3, conocemos también la historia, Dios le llama a través de una zarza. Él empieza a ver como una zarza en el desierto empieza a quemarse, pero no se consume. Y se acerca a la zarza a ver qué es lo que está sucediendo. Y Dios le empieza a hablar de la zarza diciendo, Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para ayudarle y te envío a ti que saques al pueblo de Israel de Egipto y lo traigas a este monte Horeb para que me adore. Voy a repetir las 4 palabras claves. He visto su aflicción, he oído su clamor, he descendido a liberarlo y a ti te envío a sacarlos. He visto, he oído, he descendido y tú eres el responsable de sacarlos. Moisés empieza a dar muchos pretextos. No, Dios, no, envía a otro. A mí no me van a hacer caso. Es más, los hebreos no me quieren porque pienso como los egipcios. Los egipcios no me quieren porque me parezco a los hebreos. Y es más, maté a un egipcio. No me quieren, envía a otro. Vas a ir tú, Moisés. No, es más, yo no sé hablar, no me van a hacer caso. Si yo voy a los hijos de Israel, el Dios de vuestro padre Abraham, Isaac, me envió a hablar, ¿qué me van a decir? Yo no los conozco, ni sé cómo te llamas. Entonces, en Génesis capítulo 3, en Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Dios le dice, mira, nunca antes me he revelado con este nombre. Yo soy el que soy. Así dirás, el Dios yo soy. La palabra yo soy es la primera persona del verbo ser en tiempo presente. Voy a repetir eso que es importante. Yo soy es la primera persona del verbo ser en tiempo presente. Yo seré lo que tú necesites que sea cuando lo necesites. Ese es mi nombre. Nunca antes he aparecido o he hablado a alguien de esta forma. Yo seré lo que tú necesites que sea cuando lo necesites. Ese es mi nombre. Ve y saca a los pueblo de Israel de Egipto. No, Dios, no puedo. Y empezó a dar muchos pretextos. No sé hablar, soy tartamudo, no puedo, no me van a aceptar. Llegó el momento en que Dios dijo, ya, Moisés, vas a ir tú y vamos a hacer algo. Capítulo 4 de Éxodo. Dijo, cuando tú llegues de nuevo a Egipto, te saldrá al encuentro tu hermano Aarón. Aarón era hermano de Moisés, su hermano mayor. Y él dijo, y él te ayudará. Y mira lo que dice el versículo 15 de Éxodo 4. Tú hablarás a él y pondré en su boca las palabras. Yo estaré con su boca y con la suya y os enseñaré lo que has de hacer. Y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás a él en lugar de Dios.
Es interesante lo que dice el versículo 16. Yo pondré tus palabras en la boca de él, y él te será en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí hay una verdad y un principio muy profundo. Cuando tú tienes un encuentro con el yo soy, cuando tú tienes un encuentro con el autoexistente que entra y guarda pacto, todo lo que él es, tú llegas a ser. Lo que Dios le dijo a Moisés, porque yo soy, tú serás. Porque yo puedo, tú pondrás. Porque yo tengo, tú tendrás. Yo soy el que soy. Ahora tú serás. La palabra serás es la segunda persona del verbo ser en tiempo infinitivo. Porque yo soy, tú serás. Porque yo tengo, tú tendrás. Porque yo puedo, tú podrás. Porque yo tengo. Ahora, ¿tú has tenido un encuentro con Jesús? ¿Tú has tenido un encuentro con Dios? Bueno, toda la naturaleza del yo soy ahora es tu naturaleza. Eso es el tremendo impacto de un mensaje de justicia. Dios le dijo, y una de las cosas que va a suceder para sacar o liberar al pueblo de Israel es que vas a ofrecer la Pascua. Y en Éxodo capítulo 12, Moisés, por mandato de Dios, instituye la Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo, pasar encima. Y consistía en que tomaban un cordero de un año y por 4 días o 3 días y medio más bien, lo tenían en su casa en un pequeño corralito, observaban que no estuviese cojo, observaban que no estuviese ciego, observaban que tuviese un buen carácter. Ahora, iba a ser el cordero pascual o el cordero que iba a ser sacrificado en sustitución, así como el sacrificio de Abel. Ok. ¿Por qué Dios pedía un sacrificio perfecto? ¿Por qué Dios pedía un sacrificio que no estuviese ciego, que no estuviese cojo, que no tuviese un defecto? No tan solo porque era una ofrenda a Dios, sino por algo que se llamaba intercambio. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. El ofrendante o el padre de familia traía este corderito y ponía sus manos en la cabeza del corderito de un año, que no fuera ciego, que no fuera cojo, que estuviera perfecto, y confesaba su pecado. Al confesar su pecado, el pecado, la culpa, la maldad del ofrendante o individuo pasaba al corderito o la víctima inocente. Todas las características de la víctima inocente o del corderito pasaban al ofrendante. Imagínense que alguien traía un corderito ciego. Entonces, el padre de familia confesaba su pecado, la maldad, la culpa, pasaba al corderito. Y después tomaba un cuchillo y lo degollaba. Pero esa característica, porque la Biblia dice, ¿por qué lo degollaba? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que en ningún momento Dios va a tener por inocente al culpable. Entonces, el alma que pecare, esa debe de morir. Entonces tomaba un cuchillo y ofrecía un sacrificio. La culpa, el cuidado, la condenación pasaba a la víctima inocente. La inocencia pasaba al ofrendante. Pero si esta inocencia
de este corderito era ciego. El ofrendante ya no tenía pecado, pero tampoco tenía visión. Iba a caminar ciego y en cualquier momento podía tropezarse porque no tenía visión. No tenía pecado, pero tampoco visión y tenía que andar a tientas. Si la víctima inocente era coja, el pecado del ofrendante pasaba a la víctima inocente, pero ese defecto de no poder caminar una vida recta, de no poder caminar derecho, de no poder correr, pasaba al ofrendante. Ya no tenía pecado, pero tampoco podía vivir una vida recta o caminar normalmente. Si el corderito era peleonero, era necio, era flojo, ya no tengo pecado, pero llega a ser necio, llega a ser flojo, tiene ese problema de carácter. Entonces, Dios no tan solo pedía una víctima inocente, porque era una ofrenda para Dios, sino que había un intercambio. La naturaleza, las cualidades de la víctima inocente pasaban al ofrendante. La culpa, el pecado del ofrendante pasaba a la víctima inocente del cordero. Tomaba el cuchillo, lo degollaba y ahora estaba sin pecado. Ahora, ¿por qué es importante esto para ti y para mí? Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús en Juan capítulo 1, dijo, he aquí el Cordero de Dios, santo, justo y perfecto, que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se ofreció en la cruz del Calvario, por tus pecados, por mis pecados, hizo algo extraordinario. No tan solo perdonó, no tan solo quitó culpa, no tan solo quitó mi carnalidad, pero todo lo que es Él. Todo lo que Él tiene fue traspasado a mí. Toda su inocencia, toda su naturaleza, toda su santidad, toda su perfección, ahora fue pasada a mí. Santo, justo, perfecto. Por un simple intercambio en la obra que Jesús hizo. Por eso es importante esta ofrenda o este ciclo, el séptimo ciclo. El sacrificio o cuando Dios se le aparece a Moisés y ofrece la Pascua. Ahora, esto sucedió en el año 1500 antes de Cristo. La historia del libro de Éxodo lo tenemos en el año 1500 antes de Cristo. La historia de Génesis capítulo 12 de Abraham lo tenemos en el año 2000 antes de Cristo. ¿Por qué hizo esto? Porque la naturaleza de Jesús ahora es nuestra naturaleza. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si yo tengo, tú tendrás. Porque si yo puedo, tú podrás. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las harás. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Al que no conoció pecado, dice Corintios hablando de Jesús, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Amigo, hermano que me estás escuchando, ¿te estás dando cuenta? Cada 500 años, Dios está dando un énfasis, un mensaje, justicia gratuita por la obra de Jesús. Quiero terminar aquí.
El próximo domingo voy a continuar. Pero antes de continuar con los ciclos de 500, yo sé que ha habido mucha información y muchos conceptos. Quiero que concluyas que la Pascua representaba el sacrificio de Jesús. Ese cordero que murió para liberar, salvar y perdonar a los egipcios y sacarlos de la esclavitud, no era otra cosa, tú lo sabes muy bien, que la obra de Jesús en la cruz del Calvario, el cual hace un intercambio. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el Yo Soy, toda la naturaleza del Yo Soy llegó a ser la naturaleza de Moisés. Por eso ahora Moisés se vuelve un varón poderoso en palabras y en hechos. Porque Dios es un Dios poderoso en palabras y en hechos. Y tú lo eres si crees en la obra de Jesús. Inclina conmigo en este momento el rostro. Papá, a través de la Escritura estamos descubriendo que cada 500 años tú das un mensaje que cambia literalmente todo el mundo. Cambia el arte, la economía, la ciencia, pero sobre todo la revelación y el entendimiento que tú nos has hecho justos. Yo estoy pidiendo, si alguien no ha recibido a Jesús como Salvador en esta hora, en esta mañana, en este domingo, yo te pido que hagas esta oración. Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mi carnalidad. Pongo mis manos en la víctima inocente, en cual es Jesús, y traspaso culpa, traspaso condenación, traspaso pecado. Y recibo de intercambio una profunda paz, la libertad de pecado, pero sobre todo el manto de justicia y una nueva naturaleza y la conclusión en mi mente que soy santo, justo y perfecto. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás haciendo. Dejo el lugar al pastor Francisco Serrato o a los que están ahí. Fue una bendición estar con ustedes. El próximo domingo nos volvemos a ver. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día. Es un agasajo poder haber disfrutado de esta prédica tan hermosa, de esta enseñanza del pastor Alfredo Cerez. Es un agasajo, doctor. Muchas gracias, de verdad, desde aquí de Ojo de Agua. Le agradecemos infinitamente el tiempo que usted se ha tomado para podernos compartir esta enseñanza tan poderosa y de verdad no tenemos palabra para agradecerle y queremos de verdad que algún día podamos tenerlo aquí en vivo, en presente, en persona, que ojalá Dios ponga ese tiempo para un día poder que un día pueda usted estar con nosotros, perdón. Y bueno, es muy importante, ¿verdad?, que iglesia, que no te pierdas la continuación de esta enseñanza que está muy poderosa, así que es parte de que tú estés en esto metido muy profundamente y que seamos agradecidos con Dios porque Dios está tomando el tiempo para instruirnos, para mostrarnos, para enseñarnos, para decirnos cómo están las cosas en el mundo y qué es lo que Él tiene planeado para nosotros. Así que es tu decisión poder continuar con nosotros. Les queremos agradecer profundamente el pastor y yo que nos hayan acompañado en esta enseñanza tan poderosa. Muchas gracias y que tengan éxito en todo lo que hagan. Casa de mi Padre, Ojo de Agua. Bendiciones.